dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mi rey. Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré, por tu palabra yo caminaré, por tu palabra victoria tendré, por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré, por tu palabra mi rey. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mire, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mire, por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré, por tu palabra yo caminaré, por tu palabra victoria tendré, por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré, por tu palabra si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, lo dices mi si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mire, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mire. Por tu palabra el sol brillará, por tu palabra me levantaré, cántelo, tu palabra yo caminaré, por tu palabra victoria tendré, por tu palabra yo sanaré, por tu palabra libre seré, por tu palabra viviré. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices vive, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices vive. Son las voces, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mira una vez más, si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices mire. Sí, Señor, si tú lo dices lo creemos, Señor. Vamos a ir a continuar la meditación del Sermón del Monte, un mensaje muy importante para un seguidor de Cristo, y este debe ser palabra clave para nuestras vidas cuando somos seguidores de Jesucristo. Amén. San Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, le enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Te alabamos, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Yo te pido que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón y a nuestra mente en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su asiento. La vida cristiana, hermanos, debe ser una jornada. La semana pasada decía que la vida cristiana es una batalla. Amén. Y si usted no está peleando la batalla de la fe, usted no es un cristiano. Amén. Porque la vida cristiana es una batalla. Y es importante que usted le ponga el rostro correcto al enemigo en esta batalla, porque no es ninguna persona en este lugar. No es su primo, no es su prima, no es su tío, no es su tía, no es su hermano, su hermana en la iglesia. La batalla es contra potestades en el aire y el mismo diablo que se opone a nosotros. Amén. La batalla es una batalla espiritual. Y si usted es de Cristo, usted está en una batalla espiritual cada día de su vida. Amén. Pero la vida también es una jornada para querer ser más como Cristo Jesús. Amén. La vida del cristiano es un camino de todos los días de querer ser más como Cristo Jesús. Amén. Y usted, cada día que usted y yo cuando amanecemos, tenemos que hacernos la pregunta: ¿en qué forma voy a ser yo más como Jesús en este día? Amén. ¿Cuántos se hacen esa pregunta? Como que difícilmente, ¿verdad? Pero realmente este es el mensaje del Sermón del Monte. Jesús nos dio palabras claves para mostrarnos cómo nosotros tenemos que hacer la lucha cada día para ser como Él es. Amén. Dios es grande, hermanos. Y Él tiene que verse en nosotros. Amén. Un cristiano tiene que verse más como Cristo cada día. Amén. Entonces dice, hay una ilustración de un niño que cuando salió de la escuela dominical se reunió con sus padres después del culto y se fueron al carro, ya iban en salida de la iglesia. Y el niño le pregunta a su mamá: mamá, ¿es verdad que Dios es tan grande que todo el universo cabe en sus manos? Y ella le dice: pues sí, Dios es grandísimo. Entonces, ¿por qué dice el pastor que Dios está en nuestro corazoncito? Y ella le dijo: bueno, es verdad, Dios es grande, pero también cabe en el corazón. Y ella le dice: pues, pero si Dios es tan grande y está en nosotros, ¿no debiera verse más Él que nosotros? Porque Él es más grande. Y si Él está en nosotros, no debería estar saliendo de todos los ojos, de la nariz, porque Él es más grande y no cabe en nosotros. Y nosotros quizás tenemos que estar escondidos y Dios se tiene que ver. Y la mamá se queda viendo a su esposo y le dijo: esta niña tiene tremenda revelación. Porque realmente esa es la verdad. Si Dios vive en nosotros y Él es grande, Él debe de resaltarse más. Él debe de verse más y nosotros menos. Amén. Y Juan el Bautista lo dijo de esa forma: es necesario que Él crezca y que yo disminuya, yo mengüe.
¿qué si Jesucristo pudiera tomar la rienda de nuestra vida así nomás? ¿Qué si Jesucristo dijera, ¿sabes qué? Ya estoy cansado de ver cómo estás viviendo tu vida. Voy a vivir tu vida por ti toda esta semana, para que tú veas. Y viene Jesucristo y toma control de su vida, y usted sale de aquí y no puede ir donde usted quiera porque Jesucristo lo va encaminando. No puede ver lo que quiere porque Jesucristo le corrige los ojos. No puede decir lo que quiere porque Jesucristo le corrige su lengua. Entra a su casa y Jesucristo empieza a sacar un montón de cosas que hay en su casa que no le agradan. Un montón de revistas que están escondidas por ahí. Un montón de películas que no tiene que estar viendo. Un montón de cosas. Y Dios empieza a limpiar casa. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vive en nosotros, pues ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. So, qué tremendo fuera que le permitiéramos a Jesús que viva en nosotros. Hermanos, ¿qué cambios hiciera Jesucristo en nuestras vidas? Hágase la pregunta: ¿qué cambiaría Jesús de mi vida? Primeramente mi actitud, quizás, ¿verdad? Cambia tu actitud desde ya. Eres pésimo. No eres cariñoso con la gente. No miras por las necesidades de otros. Eres egoísta. Y el Señor empieza a cambiar todo, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Pablo se lo comunicó a la iglesia en Galacia de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es un verso tan hermoso, ¿verdad? Que lo hemos escuchado toda nuestra vida como cristianos, como creyentes, pero es palabra fuerte, hermanos. Si usted de veras para por un momento y medita en estas palabras, no es solamente algo bonito. Oh, qué bonito ese verso, cómo me gusta ese verso. Hermano, la palabra de Dios a veces nos hace mentirosos. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Podemos declarar estas palabras, hermanos, y no ser mentirosos. Podemos realmente decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque yo creo que habemos muchos que nos subimos y nos bajamos y nos subimos y nos bajamos de la cruz todo el tiempo, hermano. Jesucristo no se bajó de la cruz. Él pudo haberlo hecho porque Él tiene todo poder y toda potestad. Pero Él se quedó en la cruz y murió en la cruz por nuestros pecados, para redimirnos de nuestros pecados. Y ahora usted y yo tenemos salvación porque Él se quedó en la cruz. Usted y yo necesitamos quedarnos en la cruz y morir en la cruz para que Jesucristo viva en nosotros. Y yo hablo en plural, ¿verdad? Y me incluyo, ¿verdad? Usted sabe que yo así predico. La cruz significa sometimiento a la voluntad de Dios. Porque usted sabe que Jesucristo, Él bajó de la cruz muerto y fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero nosotros tenemos que entender que la cruz significa sometimiento a la voluntad de Dios. Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre en la cruz del Calvario. Entonces usted y yo somos llamados a someternos a la cruz de Jesucristo, a la voluntad de Dios para nuestras vidas, sea lo que sea, bonito o feo, agradable o no. Carguemos la cruz de Cristo. Amén. Sometámonos a la voluntad de Dios, así como Él se sometió a la voluntad de su Padre. Aleluya. Y después dice: ya no vivo yo, ahora sí, porque estamos sometidos a la voluntad de Dios. Estamos en la cruz con Cristo.
Ya no vivo yo. O sea, mis deseos no son los míos, sino los de Cristo. Mis planes son guiados por Dios. Las tareas y los logros que yo quiero realizar en mi vida son para la gloria de Dios, porque ya no vivo yo. El ego se queda por allá, hermanos. No hay espacio para egoísmo en un cristiano que vive para Cristo. Amén. Tenemos que entregarnos completamente a Él y entender que estamos muertos, hermanos. Y ese es el mensaje más difícil, yo creo, para todo creyente, porque como andamos un montón de gente, the night of the living dead, como que andamos como zombies, hermanos. Gente que tiene que estar muerta, pero andamos vivos y espantamos. Pero necesitamos quedarnos muertos espiritualmente, yo digo, para que Cristo viva en nosotros, hermanos. Hacer morir las pasiones desordenadas, hacer morir todas las actitudes que van en contra de Dios y ofenden a nuestros hermanos y familia. Hacer morir todo esto cada día más y más. No le estoy diciendo que somos perfectos, pero tenemos que tener una meta. Y nomás si usted y yo intentar quizás es suficiente. Intentar quizás es suficiente. El sermón del monte, hermanos, es un discurso que yo me imagino que haber sido todo un día, hermanos, Jesucristo hablando a la gente. Pero en Mateo nomás tenemos el capítulo 5 al 7. Si usted y yo lo leemos unos 20 minutos quizás. Yo creo que el discurso ha de haber sido mucho más largo. Qué bonito ha de haber sido estar sentado ahí escuchando la voz de Cristo. Amén. Pero Mateo, por la guianza del Espíritu Santo, nos da este poquito, esta esencia, el meollo del mensaje del sermón del monte. Amén. Y Mateo, hermanos, cuando él escribe su evangelio, él está interesado en enviar este evangelio a un pueblo judío, a los judíos, porque él quiere que los judíos entiendan que Jesucristo es el prometido Mesías de Dios. Jesucristo es el hijo de David. Aleluya. Y los judíos necesitan entender que Jesucristo es el Señor, el Cristo, el Mesías. Y es muy interesante ver cómo Mateo, en los primeros capítulos de su evangelio, él muestra cómo Jesús es así como Moisés fue. Moisés fue el Mesías de los judíos del Antiguo Testamento, que los rescató del cautiverio de Egipto. Pero ahora Jesús, Él es el Mesías que los libera del cautiverio del pecado. Amén. Y cuando vemos la vida de Moisés, por ejemplo, Moisés nació bajo persecución. Amén. Pero Jesucristo también nació bajo persecución. Moisés tiene que ser liberado de los soldados del faraón y su mamá lo lleva en una canasta y lo mete al río para salvarlo. Jesús también es rescatado de los soldados de Herodes por un ángel que le anuncia, le alerta a José que se vayan a Egipto porque lo andan buscando para matarlo. En los días de Moisés, Faraón mató a todos los primeros nacidos de Israel. Y en los días de Jesús, Herodes mató a todos los primeros nacidos de Israel. Porque Mateo está diciendo, mira, así como Moisés fue el Mesías de ese tiempo, Jesucristo es el Mesías de ahora. Él es el que nos salva, amén. Moisés crecía en sabiduría y gracia y favor ante el Señor. Jesucristo también crecía en sabiduría y gracia y favor ante el Señor y compartía su sabiduría en el templo con los maestros de la ley. Moisés huyó por su vida y se encuentra en la montaña con Dios en medio de una zarza ardiente. Y Jesucristo, cuando inicia su ministerio, se va a la montaña por 40 días
y es tentado por el enemigo y tiene victoria en esa montaña. Amén. Y son llamados para realizar la obra que Dios les ha dado a hacer. Moisés baja de la montaña para ir hacia Israel y liberar a Israel de su cautiverio. Jesucristo baja de la montaña declarando que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para liberar a los cautivos. Moisés hace prodigios y milagros y grandes eventos de Dios en Egipto, y Jesús hace grandes prodigios y milagros en el nombre del Señor. Amén. Moisés lleva al pueblo al desierto a recibir la ley de Dios en el monte, y Jesucristo, viendo las multitudes, Él sube a la montaña y proclama estas bienaventuranzas. Amén. Jesucristo es el Mesías, hermanos. Y un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Un día los judíos confesarán que Jesucristo es el Señor, que Él es el Mesías. Revelación 1:7 dice: mira, Él viene en las nubes. Él viene en las nubes. Y un día todo ojo lo verá, porque Él viene en las nubes. Yo me acuerdo hace unos años que vino el shuttle, el Endeavor, encima de otro avión, y todo el mundo en Los Ángeles andaba viendo y tomando fotos, ¿se acuerdan? Pues yo fui a recoger a mi papá y le dije: mira, papá, vamos a la montaña aquí. Y de ahí nos dicen que va a pasar por Dodger Stadium y se va a ver increíble eso. Y me llevé a mi papá para allá, y toda la gente empezó: allá viene, y todo el mundo apuntando al cielo: allá viene. Y yo levanté el iPad para grabar, ¿verdad? Pero cuando hice eso, el Espíritu de Dios me dijo: mira alrededor tuyo. Y me volteé, y había una multitud de gente, y todos mirando al cielo con sus iPhones y con sus teléfonos, y todo el mundo con sus tabletas y viendo el cielo. Y el Señor me dijo: todo ojo lo verá. Todo ojo verá la venida del Señor. Y yo siempre me preguntaba: ¿cómo era que todo ojo va a poder ver la venida del Señor? Porque si el Señor viene por el otro lado del planeta y en este lado, no. En nuestros teléfonos vemos todo en vivo y a momento, a color, porque la tecnología ha avanzado y Cristo viene pronto. Amén. Todo ojo lo verá. Toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Mi hermano, Israel va a estar sitiado. Israel va a estar rodeado por naciones que quieren destruirlas. Pero Jesucristo vendrá en su caballo blanco y todos los santos alrededor de Él para liberar a Israel. Israel será bendecido porque Dios cumple sus promesas a Abraham, Isaac, Jacob. Israel será salvado, pero todos nosotros seremos el ejército que viene de ahí para gobernar en la tierra con Cristo para siempre. Aleluya. La ley de Moisés, hermanos, fue dada para que la humanidad, para que Israel entendiera que somos imperfectos, que somos pecadores, que es imposible como humanos poder satisfacer la ley de Dios. La ley nos revela que somos pecadores y que Dios es santo, santo, santo. Eso es lo que la ley hace. Pero las bienaventuranzas de Jesucristo que Él da, nos da algo por qué luchar. Nos da algo por qué procurar alcanzar en nuestras vidas. Nos da algo que podemos llegar un día a ser como Cristo. Quizás no completamente, hermanos. Nadie aquí, nadie, hermanos, ni mi papá, ni nadie, hermanos. Especialmente no el Papa, por allá. Nadie puede llegar a ser como Cristo en este cuerpo, en esta vida. Pero las bienaventuranzas fueron dadas para que usted y yo podamos procurar vivir de esa forma. Porque de esa forma podemos imitar a Cristo. Y nomás intentando es suficiente, mi hermano. Nomás intentando cumplir con estas bienaventuranzas es suficiente. Amén. Pues ya se me fueron
la introducción. Ahora vamos a entrar al Sermón del Monte. Y me quedan como 8 minutos. Amén. Y continuamos con el Sermón del Monte el siguiente domingo. Pero es para que podamos nosotros, hermanos, tener una meta en el Señor, de ser como Cristo cada día de nuestras vidas. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A veces, hermanos, cuando uno lee un sermón o cuando uno quiere aprender algo, es mejor leer el final primero. Alguien así me enseñó: cuando tú quieres aprender algo, apréndete el final primero y después te regresas al principio para entenderlo un poquito más. Y si nos vamos al final del Sermón del Monte, el capítulo 7, versículo 13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Así termina el Sermón del Monte, hermanos. Eso quiere decir que lo que nos está dando en el principio es para que usted y yo podamos entrar por la puerta estrecha, la puerta angosta, para poder llevar ese camino donde pocos son los que la hallan. Porque todo el mundo quiere andar por las puertas abiertas, ¿verdad? El camino, ¿cómo se dice? Ancho, donde la gente anda como quiere. Pero él dice: si tú quieres pasar por aquí, cumple con esto. Haz lo más que puedas, lo más posible, para intentar hacer así primero. No se trata de ser perfecto, hermano. Se trata de haga la lucha. ¿Cuántos están haciendo la lucha? Mire a su hermano y dile: haz la lucha. Díganle. Para vivir para Cristo, no con tu hermano, hombre. No luchas con tu hermano. Lucha para vivir para Cristo. Haz la lucha. Échale ganas. Haz el esfuerzo. Se requiere ánimo. Porque dice: los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Qué es ser bienaventurado, hermanos? Bienaventurado es ser dichosos. Es recibir el favor de Dios. Dios nos mira con bien. Dios nos bendice. Dios nos aprueba. Estamos bienaventurados porque Dios nos favorece. Amén. Pero para ser favorecidos por Dios tenemos que ser de pobres en espíritu. No note que no dice pobres en riquezas, pobres en economía, pobrecitos. No, pobres en espíritu. Espíritu es vida. Espíritu es vida. Y yo estoy vivo. Y esto se trata de yo. Pobres quiere decir poco. Bienaventurados los que son poco yo. Bienaventurados los que son poco yo. O sea, no tenemos una imagen muy alta de nosotros mismos. No estamos tan llenos de nosotros mismos que todo se trata de yo. Y no se puede hacer nada, porque si no le agrada al yo, todo está mal. Tenemos que ser de poco yo, poco ego. Tenemos que, ¿sabe por qué, hermanos? Porque cuando hay poco yo, hay más Cristo. Cuando hay poco yo, hay más Cristo. Amén. Pero si hay mucho yo, ¿a dónde está Cristo, hermanos? ¿A dónde está Dios en vuestra vida? Si su vida nomás se trata de usted,
A ver, ¿y cómo me conviene esto a mí? ¿Y cómo salgo yo beneficiado de esto? What's in it for me? ¿Verdad? I could go on with that, but I'm not gonna. What's in it for me? Hermanos, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es para la gente que permite que Dios reine en sus vidas y que puedan decir, ¿sabe qué? Yo dependo completamente de Dios. Mi vida depende completamente de Dios. Aleluya. Pues usted puede decir eso. Porque si su vida depende completamente de usted, entonces usted no necesita a Dios. Y dígame que usted está súper equivocado si usted piensa que su vida depende de usted. Que usted hace su lana porque usted es súper inteligente. No, Señor. Dios es el que le dio un cerebro saludable para poder captar información y tanta cosa. En un momento, hermanos, nos cae una enfermedad y se va todo. Como los deportistas que creen que tienen millonada y se les quiebra la pierna y ahí terminó todo. Dependemos de Dios. Él es el dador de todas buenas cosas. Y usted y yo tenemos que poder ser poco yo, pobres en espíritu. Amén. No tiene que ver con que seamos pobrecitos. Bienaventurados los pobrecitos. Y así en el pasado, hermanos, los franciscanos y los monasterios interpretaban diferente, ¿verdad? Oh, bienaventurados los pobrecitos. Entonces hay que ser pobrecitos. Y se fueron al desierto y ponieron su monasterio y sus togas cafecitas y vendían todas sus cosas porque querían ser pobres. Porque siendo pobres agarraban el reino de los cielos. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay gente que tiene tanta riqueza y son más pobres y más poco yo. Y llaman a Dios. Y tienen riqueza. Porque esto se trata del corazón. Esto se trata de quién somos aquí de veras en el corazón. Amén. Eso no fue el tiempo. Muy bien. Hermanos, el Señor está aquí. Amén. Y el Señor quiere bendecir su vida. No se pierda el siguiente domingo. Vamos a continuar alabando al Señor. Tuvimos un tiempo hermoso de alabanza en el Señor. El Espíritu de Dios se movió de una forma especial. Yo creo que Dios ha hablado a nuestras vidas en este día. Yo creo que Dios ha impactado su corazón en este día. Y vamos a continuar adelante, hermanos, buscando más de la presencia del Señor aquí. Y el Señor va a bendecir la Iglesia Evangélica Latina. Le pido que se ponga de pie, hermanos.